¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Denis Pumajulca, una vez más con ustedes aquí en Claro Oscuro a través de la señal de Piura TV, como siempre al servicio de la comunidad piurana y también analizando y presentando propuestas a lo que ocurre aquí en nuestro país y en nuestra región. El día de hoy tenemos un programa con varios temas, con varios asuntos preocupantes. Uno de ellos es lo que toca a nuestro bolsillo. Probablemente, y esto lo digo retiro el probablemente, esto lo voy a decir con más seguridad, creo que todos hemos caído en la cuenta de que conforme pasan los días, nuestros recursos económicos, familiares, personales, han ido de alguna manera mermando su valor. Y eso, aquí en la región Piura, tiene una explicación. Por lo menos el Instituto Peruano de Economía ha manifestado que la economía piurana precisamente ha caído, ha tenido una caída tremenda desde la pandemia y a juicio de ellos, a juicio del IPE, hablaríamos de un 8.6% de caída de nuestra economía. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce precisamente en una serie de, vamos a decirlo así, contracciones, precisamente en las actividades económicas en los diversos sectores, en agricultura, en pesca, etcétera. Y precisamente para eso hemos invitado a este programa, a esta edición de Claro Oscuro, a una especialista del Instituto Peruano de Economía para hablar con ella sobre esta situación, porque creemos que sería bueno tener todo el contexto, toda la interpretación del tema y de paso saber hacia dónde vamos, ¿no? Me refiero a la economista Paola Herrera, como dije, ella es especialista senior del Instituto Peruano de Economía, a quien ya tenemos aquí en conexión con nosotros y le damos la bienvenida. Buenos días, economista Herrera, ¿cómo está? Buenos días, Denis, un gusto estar aquí. Igualmente, un gusto nuevamente tenerla aquí en el programa. Mencionaba que ustedes habían informado a la comunidad el hecho de que la economía piurana se había contraído, ¿no? Ese es el término económico que ustedes han utilizado, en el sentido de que ha tenido una caída del 8.6%, según lo que nos habían manifestado. ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste esto y cómo es que está afectando los bolsillos de los piuranos en general, ¿no? Sí, claro. Esta caída del 8.6% que mencionas se dio en el primer trimestre de este año, que es, digamos, la última cifra oficial que tenemos de crecimiento económico regional que publica el INEI. Estaremos teniendo una cifra oficial de crecimiento del segundo trimestre que ahora vamos a explicar que se viene un poquito mejor que el primer trimestre. Tendríamos esta cifra oficial en un mes casi exactamente, en septiembre. Y este retroceso del primer trimestre se dio principalmente por estos fenómenos que, digamos, todavía se arrastraban, fenómenos climáticos que todavía arrastraban un impacto negativo en el agro, que es uno de los principales sectores de Piura. Y en ese primer trimestre el sector agropecuario había caído 34%. Entonces ahí vimos un impacto muy fuerte y no solamente por el lado del agro, sino también por el lado de la manufactura que se vio afectada por la escasez de productos marinos, ya sea, digamos, por este impacto en las corrientes, digamos, el calendario de pesca y de cosecha también se vio descuadrado, por así decirlo, y eso tuvo un impacto negativo en la manufactura que retrocedió 21% en ese primer trimestre. Y el otro sector que también cayó tremendamente fue la pesca, que, digamos, su actividad se redujo a la mitad en este primer trimestre. Y esto ligado, digamos, a los desembarques de anchoveta que se vieron afectados por estos descuadres, como mencionaba, de los calendarios de pesca. Entiendo. Eso, cuando usted dice que se contrajo la economía, cuando usted me menciona que, por ejemplo, cayó el sector agricultura en tal magnitud,
¿A qué se refiere exactamente en términos de la realidad? ¿Hay menos agricultores? ¿Hay menos producción agrícola? ¿Hay tal vez menos ventas de los productos y hay un estoqueo de los productos en los almacenes? ¿Qué es lo que sucede en ese caso, no? Sí, digamos, por un lado, por ejemplo, como mencionas en el sector agrícola, el que haya menos producción implica menores ingresos para digamos, la gran fuerza laboral que se dedica a la agricultura, al sector pecuario, y por un lado le impacta directamente en ellos, en su empleo. El año pasado estuvimos viendo que hasta los últimos meses del año pasado que se venía reduciendo muy fuertemente el agro, y en el caso del norte, las regiones del norte, eh, los empleos que se estaban perdiendo eran empleos formales de la agroindustria, de la agroexportación. Entonces, ahí tuvimos este efecto negativo por el lado de los empleos destinados al agro, y por lo tanto, si no tienen empleo, reduce mucho la capacidad adquisitiva que puedan tener. Ahora, también con la escasez de algunos productos, afecta también a la disponibilidad de los productos que hay en los mercados, incrementando los precios de algunos productos, ¿no? Que lo vivimos mucho más fuerte el año pasado, pero que en algunos productos todavía puede impactar en este año. Y otros sectores que cayeron, como la manufactura y la pesca, impactan directamente en los empleos que tienen los piuranos. Entonces, digamos, los sectores que han estado negativos son más sectores de producción directa, de industria, manufactura, pesca, y los Ujú. principales afectados son estos. Pero también puede tener repercusiones, digamos, si toda esta fuerza laboral pierde su empleo o tiene menos ingresos. Eso también mueve hacia abajo la actividad que puedan tener otros sectores de servicios, ¿no? Porque limita nuestra capacidad adquisitiva, limita lo que podamos comprar, los servicios que podamos contratar, y eso podría también afectar a los servicios, al comercio, que es, digamos, bastante importante, sobre todo para la gran mayoría de trabajo Claro, en digamos que el la país. economía es un ecosistema, ¿no? Es un todo donde una cosa está conectada con la otra, ¿verdad? Lo que usted dice es en el sentido de que si algún sector se ve perjudicado o aminora su producción, de hecho los demás sectores que están conectados con el primero, pues van a verse también de alguna manera afectados. Y en ese sentido, tengo aquí unos apuntes que ustedes nos hicieron llegar. A mí me preocupa que el sector pesca, por ejemplo, ustedes han mencionado que cayó en un 50.5%. O sea, hablamos de que más de la mitad de nuestra producción de pesca ha ido en merma, digamos, ¿no? ¿Y esto a qué se ha debido? ¿Factores climatológicos o tendrá algo que ver, por ejemplo, las embarcaciones chinas de las que mucho se ha hablado últimamente, ¿no? Sí, en la pesca principalmente ha afectado los fenómenos climáticos, las condiciones de las corrientes, y no solo afectó digamos, en Piura, sino en la gran mayoría de regiones del norte. Y en el primer trimestre esto todavía, digamos, arrastró la producción de ese sector hacia abajo. Y como iba mencionando, hay algunas cifras del segundo trimestre que, digamos, pueden ya dar cuenta de quizás cierta recuperación importante. Digamos, ya las cifras nacionales nos indicaban que la pesca había saltado en los meses de abril y mayo, porque ya, bueno, se aperturó la temporada de pesca, y comparado a los niveles casi nulos que tuvimos el año pasado, esto se reflejó en un crecimiento nacional de la pesca bastante importante, ¿no? Y eso también incluye a Piura. De hecho, tenemos cifras de captura de anchoveta, de desembarque de anchoveta en el segundo trimestre, que registramos que se tuvo un desembarque de anchoveta casi 8 veces lo que se tuvo el año pasado. Esto en el segundo En el trimestre de mismo este año. periodo, en el segundo Exacto. trimestre. Uh-huh. Ujú. Entonces, comparado, digamos, tenemos un segundo trimestre que está siendo más positivo para la pesca que el primer trimestre, que sí fue bastante negativo, como mencionas, como hemos recogido de las cifras. Entonces, para estos últimos meses, tendríamos un escenario un poco más positivo para la pesca Ujú. en Piura. Y en el caso del sector construcción ha sido el que menos se ha afectado, por lo que veo, ¿no? Porque hablamos de una contracción, de una caída de él
4.2% según el apunte que tengo aquí. Y esto se debe a una menor inversión del gobierno nacional, según se apunta, ¿no? Eh, ¿Podría explicarnos un poco más? ¿Se refiere a que se han ejecutado menos obras? ¿Se ha ejecutado menos o se han paralizado obras probablemente? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes han hecho? Sí, en el caso del sector construcción viene de dos lados, ¿no? Las cifras disponibles que teníamos involucran principalmente inversión pública, que es la que más, digamos, que tiene un mayor peso en regiones que, por ejemplo, en la capital, donde hay mucha más inversión privada, en Lima. Pero también importa mucho este consumo de productos de cemento, de productos que, digamos, hablan acerca de cómo va la construcción pequeña, la autoconstrucción, digamos, las pequeñas familias que empiezan a construir sus casas, sus negocios, o bueno, sus edificios. Entonces, en el caso de regiones, hemos estado viendo que ha habido un retroceso de la construcción, claramente todavía hasta el primer trimestre, incluso todavía un poco hasta el segundo trimestre, porque vemos que esta actividad, esta compra de cemento sigue en negativo y de hecho con cifras hasta junio que acaban de salir de producción de cemento todavía sigue negativo a nivel nacional. Y explicándolo, digamos, por el lado de inversión pública que mencionabas, en el caso de Piura se dio debido a, a una menor ejecución, mejor dicho, de presupuesto, de inversión pública por el lado del gobierno nacional, a Menor pesar de gasto, que sí se digamos. dieron ya algunas, exacto, menores recursos gastados en el gobierno nacional, Ujú. que fueron un poquito compensados por ya esta, digamos, este mayor dinamismo que ha tenido la inversión pública regional y de municipalidades en este año comparado a la caída fuerte que tuvieron el año pasado, ¿no? Bien, entonces, digamos así, yendo hacia el lado de la propuesta o yendo hacia el lado de lo que se podría hacer para asegurarnos de que el asunto no empeore, aunque ya nos ha dicho que en este segundo trimestre probablemente los resultados sean un poco mejores, tomando en cuenta lo que ya se ha ido viendo, pero aún debemos esperar hasta el mes de septiembre para que el Banco Central de Reserva, o en todo caso el INEI, nos entregue la información Sí. exacta, ¿no?, de las mediciones que ellos hagan. En ese sentido, ¿qué propuestas habría para evitar que siga cayendo la economía? Sería bueno que nos comentes sector por sector, ¿no? En el caso de agricultura, en el caso de pesca, ¿qué medidas podríamos tomar, por ejemplo? Sí, digamos, en líneas generales, la idea principal que no se debe perder de vista para poder reactivar la economía de las regiones a nivel nacional es que no es posible tener un mayor crecimiento y reducción de la pobreza sin mayor inversión privada, porque esta es la principal fuente de empleo y de empleo de calidad y de ingresos también de calidad para la población. En el caso de hablando sector por sector, de la agricultura, en Piura y en otras regiones del norte, algo que ha ayudado muchísimo a la productividad y a los ingresos de la agricultura es este boom de la agroindustria y la agroexportación, ¿no? Entonces, que hasta el año pasado, que más bien tuvo un año muy malo por temas climáticos, estaba en un crecimiento exponencial. Entonces, esa es la línea por la que debe ir, digamos, la agricultura, por tratar de tecnificar los cultivos posibles, por tratar de brindar las herramientas adecuadas, destrabar los proyectos de irrigación, que afortunadamente hemos estado viendo un escenario ligeramente más positivo en este ámbito. Y digamos todo lo que sea posible para poder aumentar la productividad de los agricultores, traerlos hacia el lado formal, hacia el lado más de empleos estables y que tengan condiciones laborales adecuadas, ¿no? Por Ujú. el lado de la pesca es algo, digamos, similar, ¿no? La industria pesquera también mueve bastante empleo y bastante, digamos, nuestras exportaciones también dependen mucho de ello. Entonces, la recomendación es bastante similar y esto, digamos, la actividad pesquera no solamente mueve la exportación o bueno, la producción per se de los productos pesqueros, sino también mueve la industria, la manufactura, ¿no? Que es el sector que más cayó en el primer trimestre en Piura. Y ahí también es bastante industria, hay que también tratar de mejorar la productividad de estos sectores a través de una mayor inversión y mejores condiciones.
Y bueno, ya por el lado, digamos, construcción, ahí sí es netamente inversión privada la que mueve sectores como la construcción, ya sea por el lado también, y, digamos, y complementada con gobiernos regionales y municipalidades que ejecuten de manera adecuada sus recursos para mover la inversión pública, más que por la actividad misma, sino más que por la actividad misma, digamos, del monto que está siendo ejecutado, Claro. porque esto se refleja en proyectos en infraestructura, en carreteras, en escuelas, que finalmente eleven la calidad de vida de los piuranos. Y recordemos aquí que cada obra que se ejecuta, cada obra pública, termina también teniendo un impacto económico. Es decir, no solamente porque genera empleo, sino que además una vez puesta en servicio, esta infraestructura que se ejecuta, pues contribuye, como dice usted, a mejorar la calidad de vida, pero contribuye también a mejorar, por ejemplo, el sector para el cual fue creado. Si es una pista, contribuye a mejorar el sector transporte. Si es un centro de salud, contribuye precisamente también a ese sector. Y en esa medida, si vamos entendiendo las cosas en ese sentido, usted ha dicho una gran verdad. Se requiere de inversión privada que genere empleo, empleo de calidad, para que nuestra población reciba precisamente un empleo justo y tenga también una remuneración justa. Y en ese sentido, aquí en Piura se ha comentado mucho el tema, por ejemplo, el tema minero, que es una preocupación porque han salido sectores a pronunciarse en torno de que no deberían ejecutarse algunos proyectos mineros porque, digamos, la historia de siempre, van a contaminar el ambiente y temas por el estilo. Incluso ha habido marchas aquí en Piura que han manifestado ese deseo. Pero considerando que es necesaria la inversión privada, yo creo que podríamos atribuir la idea de que no hay que tenerle miedo a la inversión privada, ¿verdad? En todo caso, hay que vigilarla para que sea bien ejecutada. ¿Cuál es su opinión? Sí, justamente en el caso de la minería tenemos muchas experiencias positivas de cómo la actividad minera en alguna zona, en algún distrito, ha tenido impactos positivos, más allá de, digamos, los ingresos y los empleos que pueda generar la misma minería. Es que el sector genera encadenamientos con otros sectores, genera una necesidad de que también haya desarrollo de infraestructura en las zonas que conectan las ciudades principales con las zonas de influencia de la mina, mueve sectores como servicio, transporte, a través de los diferentes proveedores que necesitan las minas. Y tenemos estos ejemplos muy claros de larga data, digamos, regiones que han tenido una relación de largo plazo con la minería, como Arequipa, como Tacna, que están en los, digamos, entre las regiones con mejores niveles de desarrollo en el país. Tenemos también el caso relativamente más reciente de Apurímac, que pudo salir de los últimos lugares de niveles de pobreza luego de y las inversiones y el inicio de operaciones de las Bambas, porque antes de que iniciaran las Bambas, Apurímac era la última región, era la región con el nivel de pobreza más alto en el país y ahora está más o menos a media tabla, ¿no? Que todavía tiene algo por avanzar, pero el Se nota el avance es, digamos, crecimiento, digamos, ¿no? innegable. Exacto. Ujú. Ajá. Y Y más allá, sí, perdón. sí, disculpe, economista. Se me ocurre mencionar también a Cajamarca. Visité Cajamarca con estos proyectos ambientales precisamente ejecutados por la actividad minera que demuestran que fácilmente podría convivir la actividad minera junto con una piscigranja, por ejemplo, o con la agricultura. Y he visto que no tienen problema en esto. Hay lugares de exhibición, de muestra para el público en general en Cajamarca donde se puede comprobar eso, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Igualmente en minas cerca de Arequipa, en el sur. Entonces, la idea es que, y también algo por resaltar es que las minas, las grandes minas en el Perú, tienen y cumplen estos estándares ambientales internacionales, digamos, en niveles similares a los que a los que siguen otros países con potencial minero similar al nuestro, como Canadá, como Australia. Entonces, no es que no se estén cumpliendo, digamos, las obligaciones ambientales o otro tipo de estándares, digamos, internacionales, sino que ahí ya debe ir acompañado de esta, digamos,
acuerdo social. Las minas tienen también este incentivo para poder, por así decirlo, ganarse la popularidad de la población, Ujú. creando, digamos, encadenamientos con pequeños emprendedores en las zonas cercanas a las minas, contratar empleo también local. Entonces ahí, digamos, los estándares internacionales ya están puestos y ya luego cualquier tema adicional, digamos, es tarea de la mina también poder llegar a ciertos acuerdos con la población. Claro. Pero Y los también, beneficios son innegables, ¿no? sí, son elocuentes según lo que usted nos está manifestando. Y no debemos olvidar que también el Estado tiene un rol de supervisión, un rol Exacto, fiscalizador sí. que nos va a asegurar precisamente que las actividades se desarrollen como debería. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con la minería ilegal, ¿verdad? Que obviamente también afecta a nuestra economía y la afecta negativamente, ¿verdad? Sí, claramente, la minería informal es justamente la que ha estado más bien ganando terreno a una mayor velocidad que la minería formal en estos últimos años, sobre todo, porque la minería ilegal, digamos, solamente avanza al ritmo de la disponibilidad y del precio del oro, que es el principal, digamos, incentivo para poder meterse en esta actividad ilícita. Y hablando solamente de la minería ilegal, que es aquella que, digamos, incumple totalmente cualquier requisito para tener una minería, digamos, legal, es decir, aquella que se da con usos de insumos químicos como mercurio o que se da en, digamos, cuencas de ríos, contaminando terriblemente y donde ahí sí no hay ninguna duda de que no debería existir ninguna actividad porque o en zonas, digamos, prohibidas, en áreas protegidas. Y que están demostrando que Esta depredan es, el medio ambiente, ¿no? Hay es ejemplos muy exactamente. puntuales de que el medio ambiente termina siendo el más perjudicado. Y obviamente dentro de ese medio ambiente estamos las personas también, ¿no? Los habitantes de esa zona. Por último, Sí, correcto. economista, me gustaría consultarle respecto del Alto Piura. Este proyecto se ha venido retrasando constantemente. Ahora está digamos, estamos analizando si es que habrá agua suficiente para que el proyecto avance. La reserva hídrica aparentemente no está asegurada, otros dicen que sí. Esperemos que así sea, pero al margen de eso, ¿qué efectos económicos trae el hecho de que el proyecto Alto Piura no haya salido, a pesar de que ya tiene más de 10 años, creo que 15 años en espera, ¿no? Sí, bueno, nuevamente recalcando la importancia de la infraestructura para poder sobre todo impulsar la productividad de otros sectores, ¿no? Ese es el principal objetivo de destrabar estos grandes proyectos de infraestructura. Y aparte, digamos, por un lado está el encadenamiento directo, que es los empleos que nos están generando para llevar a cabo este proyecto, los ingresos que no están recibiendo, y por otro lado es esta productividad perdida, digamos, que generan otros sectores por no haber llevado a cabo este proyecto en todos estos años. Y lo mismo se puede decir de otros proyectos que han estado paralizados 10, 15 años. En Lima, digamos, tenemos esta lentitud para poder llevar a cabo los de transporte, la línea 2 del metro, claramente impactan en nuestro día a día, en los tiempos que, digamos, demoramos de ir de un lugar a otro, nuestro centro de trabajo, lo mismo con el aeropuerto. Entonces, la infraestructura, digamos, hay que ver, sobre todo los proyectos trabados, hay que tratar de verlos como no solamente el retraso o la falta de empleos e ingresos que se generan en ese momento, al momento de construir la infraestructura, sino la productividad que perdemos como economía para la región y para el país también en general, ¿no? Si recordamos además que el proyecto Alto Piura está vinculado directamente al sector agrario y bueno, a la generación de energía, porque tiene un componente en ese sentido, pues también tendríamos dos sectores ahí que están siendo perjudicados, ¿no? Por ejemplo, la ampliación Exactamente. de la frontera agrícola que no se está alcanzando porque el Alto Piura aún no sale, y el hecho de esta generación de energía que pues se va perdiendo constantemente porque el agua está allí, pero no le estamos sacando provecho, digamos así, ¿no? Y bueno, esa realidad sí nos preocupa porque ya vamos décadas esperando esto y aún no tenemos una luz verde. El proyecto avanza a paso de tortuga.
Bien, economista Herrera, ha sido usted muy amable, como siempre, y nos ha dado, creo, luces bastante claras de cómo funciona nuestra economía regional. Agradecemos al IPE por esta participación suya y, por supuesto, la información que siempre nos brinda para ir ilustrando a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, muy amable.